Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rubén Arriaga Piña, soy estudiante del Tecnológico Nacional de México, Campus Valle de Morelia. Actualmente estoy cursando la carrera de Agronomía con especialidad en Protección Vegetal en el grupo 83. En este video les estaré hablando sobre lo que es el manejo integrado de la zarzamora, Rubus humidifolius. Me enfocaré principalmente en lo que es la plaga de Drosophila Suzuki, ya que se me hace bastante interesante debido a que se presenta cerca de la cosecha del fruto, por lo cual su control químico está muy restringido por las empresas. La zarzamora ha sido recolectada de materias silvestres desde hace menos de 2000 años. Se tiene referencia de que la domesticación de materias siempre verdes inició en el siglo XVII, pero previo a eso ya se utilizaban algunas con propósitos medicinales o otras para cercados en algunas casas. En Norteamérica, la deforestación ocasionada por la agricultura facilitó que las zarzamoras nativas se esparcieran, lo que favoreció a su hibridación, pero su cultivo se inició hasta 1850 y para 1867 ya tenían registrados 18 cultivares. Específicamente en el estado de Michoacán, en los últimos 40 años se han realizado trabajos que han contribuido a la taxonomía de este género. Ejemplo de ello es el trabajo de Cruz en 1997. Al colectar diversos morfotipos en la parte norte de Europa, logró identificar 6 especies. La zarza o zarzamora Rubus humidifolius es un arbusto de aspecto sarmentoso cuyas ramas, espinas y de sección pentagonal pueden crecer hasta 3 metros. Pertenece a la familia de las rosáceas y es popularmente conocido por sus frutos. Un tipo de mora es conocido como zarzamora. Tiene hojas compuestas de 3 o 6 foliolos, de forma elíptica, con borde dentado o aserrado, de color verde oscuro en el haz y blanco tormentoso en el embés. Las flores son blancas o rosadas de 5 pétalos y 5 sépalos. Nacen en racimo dando lugar a inflorescencias de forma oblonga o piramidal. Los sépalos son grises o tormentosos blanquecinos. El color de los pétalos varía desde el blanco al rosa. Tienen de 10 a 15 milímetros y son de forma ovada. Su fruto, llamada zarzamora o mora, es comestible. Desde el punto de vista botánico, está formado por muchas pequeñas drupas arracimadas y unidas entre sí, es decir, una multidrupa, de color roja o transformándose en negra al madurar. Empezamos con los requerimientos del cultivo. En clima, a pesar de considerarse como un clima óptimo para el cultivo de las zarzas, los climas relativamente frescos, libres de lluvias en periodos de cosecha y con frío invernal de 800 a 1200 horas frío, se ha observado que el cultivo se distribuye ampliamente en distintas zonas agroclimáticas del mundo. En la meseta purépecha, cuyos climas son más frescos hoy se encuentran especies de zarzamora silvestre y mucho antes de que se establecieran en su forma cultivada. El factor climático limitante para las moras es el frío invernal, principalmente en las especies híbridas. En cuanto a suelos, pues estas se adaptan a diversos tipos de suelos, siempre que estos sean permeables, no muy alcalinos, ni muy arcillosos, pero sí ricos en materia orgánica. Solamente variedades rastreras soportan suelos pesados. Se desarrollan bien en suelos con pH de 6 a 7.5. Las zarzamoras toleran en mejor forma suelos drenados y arcillosos. En cuanto a la fertilización, una fertilización adecuada se realiza según la pauta de análisis de suelos y foliar. Si no se hace en estos análisis de suelos, no vamos a poder determinar cuáles son los requerimientos nutricionales del cultivo, por lo que esto también va a depender mucho de nuestro suelo, de la disponibilidad de materia orgánica y de otros factores. Tipos de siembra. Como primera medida es importante asegurarse que el material de la plantación esté libre de enfermedades. Aunque la mora no es tan susceptible a virus y otros patógenos, el suelo debe estar bien preparado y si fuese necesario debe ser enriquecido con materia orgánica. El mejor suelo para la plantación es aquel que el año anterior ha sido cultivado con cereal o alguna leguminosa. La distancia entre plantación es muy variable dependiendo del tipo de planta, ya sea semierecto, erecto o rastrero. Varía también según el vigor de la variedad, según la maquinaria a utilizar y el sistema de soporte. Las distancias en México y particularmente en la región de los Reyes son muy distintas entre plantas, nunca rebasa el metro, quedando en 40 centímetros como la medida más aceptada y entre hileras de 2 metros. Con esto se aprovecha mejor el terreno. Origen del material vegetal. La zarzamora se puede obtener principalmente en viveros o empresas que reciben la zarza. La variedad Tupi se puede encontrar en algunos viveros de la región, pero en el caso de las variedades más nuevas
se obtienen comparándolas directamente con la empresa que recibe la fruta, ya que estas son importadas y solo estas grandes empresas las pueden traer. Además de que estas variedades cuentan con una patente y no cualquier vivero las puede vender. Taxonomía. La zarzamora pertenece al género Rubus y presenta variabilidad en especies debido principalmente a la frecuente reproducción apócmita e hibridación. Pertenece al reino Plante, filo Magnoliophyta, clase Magnoliopsida, orden Rosales, familia Rosaceae, género Rubus y especie Rubus unifolius. Bueno, pues en cuanto a plagas y enfermedades tenemos primero al mildio velloso o Peronospora por esparza. Es una de las enfermedades más importantes en el cultivo de zarzamora, ya que puede ocasionar pérdidas considerables cuando las condiciones son favorables de más del 90 a 100% de la producción. El moho gris o Botrytis cinerea es una de las enfermedades más comunes que ocasiona pudrición de la fruta. En las flores ocasiona manchas color café que posteriormente se secan, mientras que en los frutos se presentan áreas de color café claro, de consistencia suave que avanzan hasta cubrir toda la fruta, para luego cubrirse con un polvillo gris y en la etapa final en el fruto se momifica. Generalmente las infecciones provienen de esporas de residuos de cañas viejas, hojas caídas y frutos momificados. También se encuentra tizón en los brotes o colecotricomulosporoides. Los síntomas de esta enfermedad por lo general inician en las puntas de los brotes tiernos, ocasionando manchas oscuras a café claro, que posteriormente invaden rápidamente las hojas recién formadas de los brotes, hasta perder la turgencia y generando la muerte del brote. Por lo tanto, cuando se desarrolla y a medida que avanza el síntoma en el brote, en el centro de las manchas se presentan manchas color rojizas, seguidas de una coloración grisácea, con los bordes color púrpura. Ya para terminar, en las principales enfermedades de la zarza, encontramos también a la cenicilla polvorienta o Podosfera afnis. Esta enfermedad se manifiesta sobre el haz de las hojas, donde se observan manchas verde pálido, mientras que en vez de las hojas se puede manifestar la presencia de polvillo blanco. Las hojas afectadas presentan deformaciones en la lámina foliar e infecciones severas en las hojas tiernas. También estas hojas tiernas pueden adquirir una forma alargada, dando una apariencia de cola de rata. Como consecuencia de las infecciones, los brotes tiernos y cargadores pueden detener su crecimiento y por lo tanto ir disminuyendo la producción del cultivo. Empezamos con las plagas. Bueno, como primera plaga tenemos a la araña roja o Tetranychus urticae. Los adultos y las ninfas de la araña roja succionan la savia de los tejidos provocando un amarillamiento o moteado de las hojas. Y en algunas ocasiones, cuando las poblaciones son muy altas, provocan necrosis de las hojas, así como una defoliación en ataques severos. Los ácaros completan su ciclo en 7 a 14 días de huevo a adulto. Sin embargo, cuando las temperaturas son favorables, generalmente se acorta este ciclo. Al realizar un monitoreo en el campo, de 10 a 15 individuos justifican el inicio de un ataque de un control químico. En algunas productoras de Michoacán, las primeras infestaciones de araña roja inician en las plantas cercanas a los tutores. También como plaga muy importante en las zarzamoras se encuentra el trips de la flor o Frankinella occidentalis. Los trips se alimentan en las flores y en berries en formación. La presencia elevada de poblaciones de 3 a 5 por flor es recomendable iniciar control. Los trips se asocian a un retraso en el crecimiento de las drupiolas, llegando a permanecer algunas drupiolas de color verde o no se desarrollan. Además, esta falta de desarrollo de diferentes áreas de la berry da origen a la forma irregular del fruto, en diferentes tamaños, disminuyendo la calidad y por consecuencia pues no son aceptadas por la empresa y eso provoca una pérdida en nuestra economía, por lo que es una de las plagas más importantes en la zarzamora y se recomienda dar un control a tiempo. La mosca blanca o Trialurus sp se alimenta en vez de las hojas, succionando la savia de las hojas tiernas. Sin embargo, este daño no es de gran importancia. El principal riesgo de esta plaga es que es un vector de varias enfermedades, por lo cual es importante que si en nuestra región hay plagas, hay enfermedades o virus en las que la mosca blanca pueda ser vector, con un solo individuo que tengamos en nuestro cultivo ya debemos empezar a hacer un control, ya sea químico, biológico o algún otro. El pulgón verde o Apnis sp se encuentra entre las plagas más importantes, no solo por los daños directos que ocasiona al alimentarse de los brotes tiernos de la zarzamora, sino también por el hecho de que también es un vector para los virus y enfermedades, por lo cual también es importante que al observar individuos de esta especie en nuestro cultivo, de inmediato dar un control, ya que si en nuestra región hay alguna especie de virus,
al igual que la palomilla, pues la va a transmitir a nuestras plantas. En cuanto a los enrolladores de hojas o Argitenia moctezumae, los daños por enrollador se observan cuando las larvas enrollan las hojas dando apariencia de empanada, en donde pasan la mayor parte de su ciclo. Cuando la planta está en plena fructificación se mueven hacia los frutos. El daño ocasionado en los frutos, reporta el autor, no son significativos, sin embargo, su presencia representa un contaminante y afecta la comercialización del fruto. Bueno, esto también es importante porque si en el empaque al que llevas tu fruta te sale un gusano, pues te van a rechazar toda tu fruta. Dentro de la taxonomía de la Drosophila Suzuki tenemos que pertenece al reino Animalia, filo Artrópodos, clase Insectos, orden Dípteros, familia Drosophilidae, género Drosophila y especie Drosophila Suzuki. Seguimos con la descripción de la mosca de las manchadas. Bueno, pues los huevos recién ovopositados son de forma ovalada, miden de 0.6 milímetros y son de color blanco translúcido. Posteriormente se forman de color café rojizo, presentan filamentos blancos que corresponden a los tubos respiratorios. Estos filamentos miden aproximadamente de 0.18 a 6 milímetros de longitud. Se encuentran localizados en el extremo y sobresalen por el epicarpio del fruto. La larva. Bueno, pues en las larvas son ápodas de color blanco. El primer instar larvario mide aproximadamente 0.07 milímetros de longitud. El tercer y último instar llega a medir hasta 6 milímetros de longitud. La pupa. Bueno, pues la pupa es de forma cilíndrica y de color café rojizo. Mide de 2 a 3 milímetros de longitud. Posee dos pequeñas proyecciones en la parte caudal de la misma que corresponden a los espiráculos. En cuanto al adulto, bueno, pues los adultos miden de 2 a 3 milímetros de longitud. La hembra es ligeramente más grande que el macho. Ambos poseen ojos de color rojo y el color del cuerpo es amarillo o café con bandas oscuras en el abdomen. Los machos presentan una pequeña mancha oscura en cada una de las alas, localizada entre la primera vena longitudinal y muy cerca de la segunda sin llegar a tocarla. Las hembras carecen de esta mancha. Los machos presentan en los tarsos anteriores de cada pata dos peñas sexuales con sectas que corren paralelas a lo largo de las patas. Las hembras presentan un ovipositor alargado, tipo sierra, con dientes continuos, melanizados y esclerotizados. El ciclo biológico del trips dura aproximadamente de 50 a 55 días dependiendo de las condiciones climáticas. Los adultos comienzan a copular de 2 a 3 días después de la emergencia, con mayor actividad durante los meses de abril a noviembre. Viven en promedio de 3 a 9 semanas. Las hembras emergen a finales del verano y otoño e inician oviposición al siguiente verano, cuando comienza la maduración del fruto, opositando en promedio de 1 a 3 huevos por fruto y más de 300 durante su periodo de vida. Las pupas pueden desarrollarse dentro o fuera del fruto. La plaga completa su ciclo en 7 o 9 días a 21 grados, en 12 a 15 días a 18 grados y en 79 días a 10 grados. Se reporta que su máxima actividad de los adultos es a 20 grados centígrados y dicha actividad se detiene por arriba de los 30 y por debajo de los 0. Eso quiere decir que esta plaga es muy susceptible a los cambios de temperatura, por lo que de esto variará su ciclo de vida. En cuanto a los daños, tenemos que durante la oposición, el ovopositor cerrado de la hembra rasga el epicarpio o exocarpo dejando una pequeña depresión, cavidad u hoyo en la superficie de los frutos. Las larvas al alimentarse originan los principales daños, los cuales se caracterizan por la presencia de zonas suaves y hundidas de color café en los frutos, lo que favorece que otras plagas y patógenos oportunistas provoquen infestaciones o infecciones más severas, afectando la calidad del fruto para su comercialización. Bueno, pues en lo que respecta al impacto económico de esta plaga, bueno, pues a nivel mundial se reportan pérdidas causadas por este insecto que van desde el 26 al 100% en plantaciones de cereza. En otros cultivos como mora azul, Drosophila Suzuki se considera una plaga más importante, mientras que en algunas zonas de Japón las pérdidas económicas registradas oscilan entre el 80 y el 100% en cereza y uva. En fechas más recientes en Estados Unidos las pérdidas reportadas fueron de 106 a 405 millones de dólares en cereza y bayas. Cabe resaltar que en las bayas entran las zarzamoras, correspondientes al 80 y 40% de los daños respectivamente. En México, la detección de Drosophila Suzuki se han registrado en 9 entidades federativas. Sin embargo, existen zonas libres de esta plaga y que además estas zonas cuentan con climas favorables para su establecimiento y desarrollo, principalmente en los estados de Chihuahua, Sonora y Zacatecas. Condiciones agroclimáticas adecuadas para el desarrollo de la plaga Drosophila Suzuki. Bueno, pues esta plaga necesita humedades relativas muy altas y es muy dependiente de la temperatura.
La duración del desarrollo del huevo adulto va de los 79 días a 10 centígrados a los 11 días a temperaturas elevadas, y la longevidad de las hembras es de 35 días a 10 grados centígrados y solo 11 a 28 grados centígrados. Las hembras presentan un máximo potencial reproductivo a 18 grados centígrados. La supervivencia del huevo adulto es superior al 50% en el intervalo comprendido entre los 14 grados centígrados y los 26 grados centígrados, y la proporción de sexos es de 50 a 50. Bueno, pues en cuanto al monitoreo, tenemos que este se realiza mediante la utilización de trampas. El número de trampas a instalar por cada ruta de trampeo estará en función de los puntos de riesgo de la región o entidad. El sitio de colocación de la trampa deberá estar libre de follaje, ramas o frutos que puedan obstruir la entrada de la plaga bajo monitoreo. Y la altura de colocación dependerá de la altura de fructificación de los hospedantes. El periodo de revisión de estas trampas será de forma semanal. Bueno, pues estas trampas realmente consisten en la utilización de botes con vinagre de manzana. Esto ya que la Drosophila Suzuki es atraída por el olor del vinagre y se quedará ahí ahogada. Otro método de trampas también puede ser trampas con hule de color amarillo, pues estos atraen a la plaga y se queda pegada. Bueno, pues en controles primero tenemos el control cultural. Bueno, pues este consiste principalmente en la destrucción de frutos infestados, maduros, muy maduros y podridos en los sitios de cultivo, los cuales pueden servir como hospedantes de la plaga. Depende del cultivo, la actividad a realizar, el número de cosechas al año y los costos. La remoción y destrucción de frutos sobremaduros o podridos es importante cuando en la cercanía hay cultivos susceptibles en etapa de fructificación. En cultivos donde la fruta es para industria, el riesgo de infestación por Drosophila Suzuki es mayor en largos periodos de cosecha. En cuanto a control biológico, tenemos que existen varias familias de Hymenoptera que se pueden considerar como parasitoides de Drosophila. Estas avispas podrían tener un alto potencial como agentes de control biológico, pero aún no han sido probadas al 100%. En cuanto a control químico, bueno, pues con base en las recomendaciones de las empresas multinacionales para el control de Drosophila Suzuki, se enlistan dos productos considerados de bajo impacto ambiental. Cabe resaltar que el control químico en esta plaga es limitado debido a que se presenta en una etapa de cosecha, por lo cual las restricciones de productos químicos de las empresas no permiten la utilización de agroquímicos muy fuertes. Entre los agroquímicos que se pueden usar para el control de esta plaga está el Spinoteram y Spinosad. Esto cabe resaltar que tiene un intervalo de 3 días, por lo cual también no es muy recomendable usarlos, ya que podrías perder tiempo de cosecha. Bueno, pues eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Espero les haya gustado y se hayan quedado con algo de conocimiento. Hasta la próxima.